que no estoy por aquí. Aquí. 2 años. Vale, por ahí tiene que rondar. Estoy encantado de volver a estar aquí, de haber tenido el privilegio, el lujo de compartir con vosotros algo que Dios me ha dado, que creo que va a ser bueno. Todo lo que viene de Dios siempre. Jaime, ¿pones la canción? ¿La dejas ahí de fondo, bajita? Soy... aunque vengo de traje, bueno, de traje, de camisa. Los que me conocéis sabéis que normalmente voy en camiseta. No sé, hoy me tenía que poner así. Dios me ha hecho un poco así. Pero... no me gusta ser tradicional, no me gusta lo tradicional. Me gusta traer fresco. Es como cuando estamos en una casa con las ventanas cerradas completamente. Entras en la casa y se puede respirar porque hay oxígeno, pero el aire está cargado. A mí me gusta siempre llevar conmigo, como cuando abres la ventana y viene la oleada de aire fresco. Y me gustaría que en esta tarde Dios me pudiese usar para poder ser eso, una oleada de aire fresco. Esta canción es de un grupo llamado Linkin Park. No podríamos considerarlo un grupo cristiano, pero sus letras tienen un gran mensaje que habla a la gente de lo que la gente necesita oír. La gente siempre necesita oír cosas buenas, cosas diferentes, cosas especiales, cosas que le hagan sentir a la gente que puede, que tiene la capacidad de ir un paso más allá. Quiero recordar que precisamente mi última prédica que hice aquí se llamaba así, un paso más allá. El principio, parte de la canción viene a decir algo así como: esperando que llegue el final, deseo tener las fuerzas para mantenerme. Esto no es lo que yo había planeado, está fuera de mi control. Voy volando a la velocidad de la luz, los pensamientos giran en mi cabeza. Demasiadas cosas se quedaron sin decir y ahora es tarde para soltarlas. Y yo pongo algo aparte, que es todo lo que quiero, es que tomes esto como algo nuevo, porque mantener lo que fue ayer te va a impedir avanzar y conseguir lo que ahora es. En esta prédica quiero hablar acerca de una historia en la cual vamos a ver 3 personajes. Estos 3 personajes pasan por diferentes pruebas. Uno va a sufrir una gran catástrofe. Otro se va a llevar una grata sorpresa y una gran bendición. Y el tercero ya lo conoceremos. ¿Conocéis a Jaimito, Juanito y Jorgito? Aquí en España se tradujeron con esos nombres a los 3 sobrinos del Pato 2. Jaimito, Juanito y Jorgito. Y Jaimito, Juanito y Jorgito un día se encontraron con Super Nanny. ¿Conocéis a Super Nanny? Hacía un programa de ayuda a los papás con los niños rebeldes. Claro, Jaimito, Juanito y Jorgito siempre han sido unos trastos. Y de hecho tenían cada uno de ellos un serio problema. A Jaimito le chiflaban las chuches. O sea que plato de chuches que veía, plato de chuches que se comía. Juanito tenía la mala costumbre de coger las cosas del suelo. Así que siempre que veía algo en el suelo, fuese lo que fuese, se agachaba para cogerlo. Y Jorgito, lo que más le gustaba era dar patadas en el trasero a la gente. Era así de malo. Entonces Super Nanny les pone una prueba. Les voy a poner a cada uno de vosotros una prueba. Quien no supere la prueba se va a ir a su rincón de pensar. Así que pone a Jaimito delante de un plato de chuches. Y Jaimito, resistiéndose, al final extiende la mano y coge la chuche. Y Super Nanny dice: Jaimito, al rincón de pensar. A Jorgito le pone una moneda en el suelo. Así que Juanito se acerca y Jorgito se fue castigado. La moraleja es que cuando Jorgito se agachó, Juanito le dio la patada en el trasero. ¿Cuál es la esencia de lo que quiero contar? Vamos a ver a estas 3 personas, cada una de ellas con una prueba. Pero curiosamente la prueba no son para ellos. La prueba, al igual que en el caso de Jorgito, no era para Jorgito la prueba, era para Juanito, quien no la superó.
Vamos a abrir Primera de Crónicas, capítulo 13, y vamos a leer el capítulo entero. Antes de empezar a leer el capítulo, quiero poneros un poco en antecedentes de cómo estaba la situación. El pueblo de Israel recibía jueces. Estos jueces solo eran los que gobernaban, los que dictaminaban las leyes, los que dirigían al pueblo de Israel a cumplir la voluntad de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 13. Estos jueces lo que hacían era llevar el pueblo de Israel delante de la presencia de Dios, encaminarle por los caminos para que no se perdiese. Durante este tiempo, el pueblo de Israel sufrió bastantes ataques, y sobre todo uno de sus mayores enemigos era el pueblo filisteo. Y en uno de estos ataques, el pueblo filisteo se hizo con el tesoro más grande que tenía el pueblo de Israel, el elemento que más valor que más ahínco protegía, el que tenía más valor para ellos. Y este elemento fue el arca del pacto. Los filisteos se llevaron el arca del pacto. Y mientras el arca del pacto estuvo en tierra de filisteos, los filisteos empezaron a sufrir enfermedades. Y entonces dijeron los filisteos, ¿qué es lo que hemos hecho? Y llevaron el arca del pacto a otro pueblo. Este otro pueblo, Agag, sufrió también las consecuencias, porque empezaron todos a tener tumores, desde el niño más pequeño hasta el hombre más anciano, todos se llenaron de tumores. Así que decidieron deshacerse también del arca. Y el arca rondó por 3 pueblos más, hasta que llegó a casa de Abinadab. Abinadab era descendiente de Leví, por lo cual era uno de los levitas. Y en casa de Abinadab moró el arca de la alianza. 20 años más tarde, después de estar 20 años en casa de Abinadab, el pueblo de Israel empezó a echar en falta el arca. Y fue cuando empezó a clamar y a pedir que se le trajese un rey. Y fue cuando Samuel ungió a Saúl y hizo que Saúl fuese rey. Pero mientras estuvo el reinado de Saúl, el arca siguió en casa de Abinadab. Saúl salió del trono y entró David. Y tiempo después de estar David en el trono, David recibió palabra de Dios. Creo que es el momento de que vuelvas a coger el arca y lo traigas a mi casa. Desde el momento en que el arca salió de Israel por parte de los filisteos hasta el momento en que David fue a recoger el arca, pasaron aproximadamente 70 años. 70 años en los que el pueblo de Israel vivió con una bendición. Y esta bendición es una bendición que venía por inercia, por haber tenido precisamente el arca durante un tiempo. Pero faltaba la presencia de Dios. No podemos vivir sin la presencia de Dios. Así que Primera de Crónicas 13 narra la historia de cuando David se propone a trasladar el arca del pacto desde casa de Abinadab hasta Jerusalén. Y leo. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y David dijo a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todos ellos. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amad, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar ante allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de casa de Abinadab en un carro nuevo, y Uza y Ahío guiaban el carro. Y David y todo el Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Uza extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió, porque había extendido su mano al arca,
y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Uza, por lo que llamó a aquel lugar Perez-Uza hasta hoy. Perez-Uza significa quebranto de Uza. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. A lo largo de este capítulo vemos precisamente a las 3 personas de las que os hablaba. Y voy a hablar un poco del primer hombre, Uza, el que tuvo las consecuencias desastrosas. David recibe de Dios volver a traer la presencia hacia donde correspondía estar. La presencia debía estar en el pueblo de Israel, delante del pueblo, en Jerusalén. Así que David decide ir a buscar el arca. El arca había pasado mucho tiempo fuera de su casa. Quiero pensar o creer que el pueblo de Israel empezaba a notar la ausencia de la presencia de Dios. Sabían que no podían vivir sin ella. Algo faltaba. Porque lo que no es muy común es que se reúna un pueblo entero y que vayan a buscar a todos los habitantes del pueblo, incluso los que están más alejados, para reunirse todos y traer el arca. Entonces, cuando David recibe de Dios esto, decide emprender la marcha y se va a casa de Abinadab, al cual Dios estaba prosperando, porque la Biblia dice que durante el tiempo en el que el arca estuvo en casa de Abinadab, la casa de Abinadab prosperó. Y dijo: esto es lo que necesita el pueblo de Israel, tener la presencia de Dios. Cuando tenemos la presencia de Dios, nuestro pueblo prospera. Sin la presencia de Dios, nuestro pueblo perece. Entonces David se acerca a casa de Abinadab, y cuando llega allí, coge el arca, y aquí es donde viene uno de los puntos clave. David conocía la ley. David conocía los preceptos de Dios. Quizá David tenía mucha prisa por traer el arca, por tener la bendición rápidamente en el hogar. Él había recibido de Dios volver a traer el arca y quería tenerla cuanto antes. Quería poder disfrutar de la bendición de estar en la presencia cuanto antes. Así que me imagino que David lo que le pregunta a Abinadab es: ¿cómo llegó el arca a tu casa? Y Abinadab le contaría: pues mira, el pueblo filisteo la fue enviando de un pueblo a otro, de un pueblo a otro, y la transportaron en un carro, con bueyes. Y dijo David: perfecto, con un carro tirado por bueyes es fácil traer el arca, mucho más rápido. Así que David decide montar el arca encima de un carro. Este carro estará tirado por bueyes. ¿Era bueno que la presencia de Dios volviese a Jerusalén? Por supuesto que era bueno. Era lo que les hacía falta, era lo que necesitaban. Así que David emprende la marcha y pone a todo el mundo delante del arca. Todo el mundo cantando, saltando, danzando, tocando instrumentos. Hasta que, llegado un momento, uno de los que iban junto al arca, que era Uza, al ver cómo el carro tropieza, suponemos que sería en una piedra, y ve que el arca se mueve, Uza decide extender su mano y sujetar el arca. El nombre de Uza, en hebreo, significa literalmente fuerza. Sabemos que cuando en el pueblo hebreo los nombres se ponían bajo la palabra de Dios, lo que Dios daba, y el nombre le daba el carácter a la persona. Por eso Jacob cambió de nombre. Cuando Jacob lucha con el ángel le dice: ya no serás más Jacob, que significa usurpador, tu nombre cambiará a Israel, que significa príncipe. El nombre de Uza significaba fuerza. Esto nos hace entender que era un hombre fuerte, un hombre grande, un hombre aguerrido. Y si Uza se veía a sí mismo como un hombre fuerte y aguerrido, extiende la mano para sujetar el arca. Quisiera poner también en antecedentes acerca del arca. Muchas veces pensamos en el arca y pensamos en una cajita. Era una caja.
una caja que medía aproximadamente 1,40 m de largo, por 80 centímetros de alto, 80 centímetros de ancho. Dice la Biblia que estaba hecha con madera de acacia, pero es que estaba forrada por fuera y por dentro de oro puro. Recordemos que en el interior se guardaban las tablas de la ley. Y la tapa no era hecha de madera, la tapa del arca era hecha de oro puro. Y sobre la tapa reposaban 2 querubines, también hechos de oro puro. Según algunos estudiosos, el peso aproximado del arca podía rondar cerca de la tonelada. Estamos hablando de algo que Uza conocía. Uza sabía del peso, porque lógicamente para ponerla encima del carro han tenido que tantear el peso. Y si Uza decide extender su mano, Uza se cree con fuerza para hacerlo. El caso es que Uza sufre las consecuencias desastrosas de morir. ¿Por qué muere Uza? Uza muere principalmente por 2 razones. La primera, la razón más clara y más evidente: Uza no era levita. Los levitas eran los encargados de cuidar el arca, de guardarla, de transportarla. Uza no era levita, había sido puesto por David para llevar el carro hacia adelante. Y todo aquel que tocase el arca, dado por la palabra de Dios, moriría al instante. Eso nos hace ver también que Uza no solo no cumplía los preceptos, sino que podemos entender que no los conocía. Pero sin embargo su intención era buena. Él sabía que ahí moraba la presencia de Dios. Él sabía que ahí estaba lo que era importante para Israel, por lo que David había movilizado todo el pueblo. Y Uza extiende la mano para evitar que aquello por lo que su rey estaba tan feliz y tan gozoso, y aquello que creía que iba a traer felicidad y bendición al pueblo, no se perdiese. La intención de Uza era buena, pero hizo lo incorrecto. ¿Por desconocimiento? No lo sé, quizá. O quizá por su fuerza, querer ayudar a que el arca llegase antes al pueblo de Jerusalén. El caso concreto es que Uza, en ese mismo momento, cae fulminado. Dice, como hemos leído, que el furor de Jehová cae directamente sobre Uza. Y David se pone triste. La prueba no fue la prueba de Uza. La prueba fue la prueba de David. David tuvo que ver en ese mismo momento las consecuencias que habían caído sobre Uza, para darse cuenta de lo que estaba haciendo, aunque era bueno y aunque tenía buen propósito, no era lo que Dios había dicho que había que hacer. Porque la manera de transportar el arca era solo una, y esa manera de transportar el arca era con varas a través de unas anillas que tenía el arca y siendo portadas única y exclusivamente por los levitas. Cuando David se da cuenta de que la prueba de Uza era la suya, David decide hacer un cambio radical en el recorrido. Y decide, en vez de entregar el arca y seguir el camino, porque hubiese sido fácil, bueno, pues se ha tropezado pero no ha caído, seguimos con el arca hasta Jerusalén. No, David decide hacer un alto en el camino y entregarle el arca a Obed-Edom. Obed-Edom era levita, ¿no? Descendía de Leví. Así que Obed-Edom era una de las personas que mejor sabría cuidar y guardar el arca. ¿Y todo esto para qué? Para que David pudiese tener tiempo de recapacitar lo que estaba ocurriendo. A veces nos ocurre, como con Uza, igual que con David, queremos traer la presencia de Dios. Eso es bueno. Queremos tenerla. Debemos vivir en ella. Pero no podemos tomar atajos. La presencia de Dios solo se puede traer por los medios que Dios nos ha dado para traer. Los atajos lo único que van a ocurrir es que nos aporten consecuencias no adecuadas. Realmente la prueba de David era que David hiciese las cosas bien. Que David volviese a pensar en lo que tenía que hacer y que lo hiciese bien. Después de
la situación con Uza, nos vamos a encontrar con el segundo hombre. El segundo hombre es el hombre que recibe la bendición. Y este hombre es el propio rey David. ¿Por qué recibe la bendición? Después de ver que Abinadab había recibido bendición al tener el arca, y después de haber dejado el arca en casa de Obed-edom, donde Obed-edom, durante los 3 meses que estuvo el arca ahí, fue prosperado y bendecido, David decide volver a traer el arca a Jerusalén. Pero esta vez sí, David ya había recapacitado, David ya había pensado, David habría consultado con los sabios y habrían llegado a la conclusión de que si el arca tenía que morar en Jerusalén, tenía que hacerse estrictamente como Dios había dictaminado, que escoger el arca con las varas de oro portadas a los hombros de los levitas, y los levitas andando a llevar el arca hacia Jerusalén. Así que David decide volver a emprender la marcha y se pone en marcha nuevamente con todo el pueblo de Israel hacia casa de Obed-edom. Y en casa de Obed-edom cogen el arca, esta vez sí, de manera adecuada. Se da la vuelta y se lleva el arca a Jerusalén. La bendición fue grande cuando llegó a Jerusalén. De hecho, David estaba tan contento que según entraban por Jerusalén se puso a danzar. De tal modo que la hija de Saúl, que era la mujer de David, le dio tanta vergüenza ver a David bailar de ese modo que se enfadó. Pero a David no le importó, porque realmente David lo que buscaba era la alegría y la bendición de traer la presencia de Dios al hogar de Dios. ¿Cuándo? Después de haber hecho las cosas bien. De hecho, cuando el arca llega a Jerusalén, David dice: hagamos las cosas bien, pongamos el arca de nuevo en un tabernáculo. Volvieron a poner el arca en una tienda, como lo hacía Moisés cada vez que iban con el arca a través del desierto. Siempre que paraban, siempre que estacionaban, montaban el tabernáculo, montaban la tienda, la separaban con el Sancta Sanctorum. David hizo el tabernáculo. Y cuando vio el tabernáculo una vez montado, sintió de Dios: esto no es suficiente. Dios se merece mucho más. La presencia de Dios estaba ya en Jerusalén. Y la bendición de Dios ya estaba en Jerusalén. Pero algo que se dio cuenta David es que Dios no se merecía, la presencia de Dios no se merecía lo que había en los campamentos cuando iba por el desierto. Dios se merecía algo más. Y es cuando David toma la decisión de parte de Dios de construir el templo. Y ya vimos a lo largo de toda la historia cómo David es prosperado y es bendecido, con sus errores, con sus faltas, pero David es bendecido. De hecho, la bendición de David es tan grande que gracias a David tenemos a Jesús. Porque el descendiente de David fue Jesús. Esa fue su mayor bendición. ¿Cuándo? Cuando David se dio cuenta de que había que hacer las cosas de manera correcta. Pero la prueba de David no era para David. La prueba de David era para Obed, el hombre. Y este es el hombre en el que me quiero centrar a lo largo de todo lo que nos queda. Así que vamos a ver al tercer hombre, el que recibe la grata sorpresa, del que nadie espera nada, del que nadie conoce apenas nada. Hoy día le vamos a conocer. ¿Quién era Obed-edom? Obed-edom geteo. Obed-edom era un descendiente de Leví. Obed-edom era levita. Y su casa, por lo tanto, cumplía los preceptos de ser levitas. Ellos tenían su ritualismo como lo tenía cualquier levita. Así que cuando David decide entregar temporalmente el arca en casa de Obed-edom, no es por casualidad, sino que sabe a quién le entrega el arca. De hecho, Obed-edom, pese a ser levita, vivía cómodamente fuera de todo problema político que existía en Jerusalén, porque vivía apartado. Él servía a Dios, él seguía con sus rituales para servir a Dios, pero él se mantenía a margen de todos los demás. ¿Era un hombre entregado a Dios? Por supuesto, por las mañanas se levantaba, daba sus ofrendas, hacía sus holocaustos. Él hacía todo conforme a lo que había recibido como parte de su herencia cultural de Leví.
era una persona que conocía a Dios en cierto sentido. Podríamos comparar a Obed-Edom como cualquiera de nosotros que viene aquí, se sienta y conoce de Dios y canta y ora, y por las mañanas tiene su devocional, y todos los días tiene sus oraciones, y por la noche cuando se acuesta le da gracias a Dios por el día que ha tenido, y por la mañana se levanta y le da gracias a Dios por el día que le está dando, pero no parte de él. Es ahí donde se queda, no da un paso más, se queda ahí simplemente. Obed-Edom era este tipo de persona. Sin embargo, sin saber cómo, sin saber por qué, llega una gran bendición a su casa y llega la misma presencia de Dios. Él recibió un cofre. Podríamos pensar, wow, ha venido un cofre normal y corriente, pero él conocía el cofre que venía. Él sabía que ese cofre representaba muchísimo más que una simple caja que tenía unas tablas dentro que daban la información de que ahí Dios había hecho algo y había liberado al pueblo de Egipto y había hecho un pacto con el pueblo de Israel en Egipto. Él sabía que ese arca significaba mucho más que un pacto. Él sabía que ese arca representaba la presencia de Dios. Y la Biblia nos habla que durante los 3 meses, porque fueron solo 3 meses los que estuvo el arca morando en casa de Obed-Edom, 3 meses en los que David recapacitó. En esos 3 meses, su casa fue prosperada. Su familia fue prosperada y bendecida. Y después de 3 meses se encuentra que el rey David vuelve a su casa. ¡Oh, qué bendición! El rey ha venido a mi casa. Alguien muy importante ha venido a mi casa. Pero aquí había ido David a recuperar el arca. Así que Obed-Edom no se resiste. Obed-Edom sabe que el arca tiene que reposar en Jerusalén. Quizá lo más duro para Obed-Edom hubiese sido eso. Que tengo que dejar el arca. Eso significará que la bendición ya no estará más en mi casa. Eso significa que ya no viviré más en la presencia de Dios. Si yo hoy tuviese una vida en la que estuviese simplemente sentado y fuese a una iglesia todos los domingos, y fuese a mis células, y fuese con mis oraciones por las mañanas, con mis oraciones por la noche, y un día recibo la presencia de Dios, Dios mismo está habitando en mi hogar, Dios mismo está habitando conmigo. Y esta presencia la recibo porque alguien me ha dejado un cofre. Y mañana alguien viene y se lleva ese cofre, a mí me costaría soltarlo. Pero es que una vez suelto ya no sabría qué hacer con mi vida. Porque si la presencia de Dios se va de mi vida, ¿qué pinto yo? Así que Obed-Edom toma una decisión importante. Y su decisión es, da igual todas las bendiciones que he recibido. Da igual que mi casa haya prosperado. Da igual que ahora tenga más ganado del que nunca he tenido. Da igual de que ahora pueda tener incluso más siervos. Da igual incluso ahora que pueda tener más jornaleros. Da igual que pueda tener más hijos. Lo dejo todo. Y me voy con el arca. Esa fue la decisión que tomó Obed-Edom. Porque vemos como cuando el arca iba siendo llevada, si abrís conmigo Primera de Crónicas, capítulo 15, un par de capítulos más adelante. Voy a leer también un pequeño extracto, algo largo. Vamos a leer todo el capítulo, que narra la historia, la segunda parte de la historia, que es cuando David vuelve a intentar traer el arca a Jerusalén y esta vez lo consigue. Primera de Crónicas 15. Después de que David también hiciese casas para sí en la ciudad y arreglar el lugar para el arca de Dios y levantar una tienda, dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Ya había recapacitado, aquí es donde vemos el cambio. Porque a ellos ha elegido Jehová, para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén nuevamente, para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había a él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos, 120 personas. De los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos, 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos, 130. De los hijos de Elizafán, Semaías el principal y sus hermanos,
200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos, 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos, 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: vosotros, que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad del arca de Jehová de Israel, del Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así, los sacerdotes y los levitas se santificarán para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo, dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Masías, Matatías, Elifelehu, Mignías, Obed-edom y Jehiel, los porteros. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce, y Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Masías y Benaía, con salterios sobre Alamot. Matatías, Elifelehu, Mignías, Obed-edom, Jehiel y Azacías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Berequías y Elcana eran porteros del arca. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías eran también porteros del arca. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y con sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó de la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Vemos cómo David, después de volver a llamar otra vez a todo el pueblo, esta vez ya había recapacitado y había hecho las cosas correctas. Pero vemos también que quien le acompaña al traer el arca es Obed-edom. Obed-edom había dejado de lado todas las bendiciones que había recibido por parte de Dios para seguir con el arca. ¿Mera casualidad? No. Obed-edom sintió ese vacío. Si la presencia de Dios deja de estar en mi hogar, no tiene sentido seguir. ¿Para qué estoy entonces? Así que Obed-edom decide seguir el arca, seguir junto a la presencia de Dios, dejar todo lo bueno que tenía en pos de algo mejor. Él no sabía lo que le esperaba, él no sabía qué era lo que venía, pero él sabía que sin la presencia de Dios no podría alcanzar nada, porque en el momento en el que la presencia de Dios abandonase su hogar, su bendición iba a ser como la bendición que había tenido Israel por 70 años, una bendición de inercia que en algún momento acabaría y tendría que volver a su tradición, tendría que volver a su esfuerzo, tendría que volver a su lucha diaria. Así que decide dejarlo todo y seguir el arca. El hecho de seguir el arca no lo hace de manera que podríamos decir, pues voy con el arca. Él, a ser descendiente de Leví, él, a ser un levita, él conocía lo que era estar junto a la presencia de Dios, lo que era guardarla, protegerla. Por eso guardó el arca, porque pese al temor que era de
Obed-Edom conocía de dónde venía el arca. Obed-Edom sabía la historia que había acontecido a las ciudades por las cuales pasó el arca. De hecho, en una de las ciudades, que fueron muy curiosos y abrieron el arca para ver las tablas, toda la población, 70.000 personas, cayeron fulminados en el instante. Obed-Edom, al recibir el cofre, debió sentir ese pánico de menudo marrón que me ha caído. Pero Obed-Edom se olvida del marrón. Obed-Edom ya había sido preparado para eso. No lo estaba practicando, pero Obed-Edom sabía que ese marrón que le había caído era su asignación, lo que a él le tocaba hacer. Él había sido preparado para guardar el arca, para protegerla, para transportarla. Así que cuando el arca llega a su casa, por lo que se había preparado toda su vida, en ese momento empieza a convertirse en una realidad. Y cuando David decide ir a recuperar el arca, ve que tiene que poner su asignación en marcha. De hecho, Obed-Edom sale de su comodidad, sale de su bendición previa para seguir el arca. Y David, al ver esa entrega de parte de Obed-Edom, no le deja simplemente transportando el arca, no le pone el peso del arca sobre el hombro, sino que le dice: tú, de ahora en adelante, serás portero del arca. Portero del arca significa cuidar la entrada de los levitas. Dios le dijo a Moisés que debía poner de cada una de las familias, las más importantes, a proteger las puertas del tabernáculo. La puerta norte, la puerta sur, la puerta este y la puerta oeste. Y de esas puertas, Dios le dice a David que nombre a Obed-Edom portero de una de ellas. La bendición de Obed-Edom que había tenido en su casa, a partir de ese momento se multiplica. Porque la Biblia nos dice un poco más adelante, no lo voy a leer, pero si queréis tomar nota, en Crónicas 16:38, en Primera de Crónicas 16:38 y en Primera de Crónicas 26, habla de cómo Obed-Edom decide ponerse en marcha a trabajar con la asignación que Dios le había dado, con la asignación de ser portero del arca. Y cuando él decide esa entrega, porque él también conocía las Escrituras, y conocía parte de las cosas que David había cantado y había escrito en sus salmos, y de hecho Obed-Edom toma en cuenta algo, o quiero entender que toma en cuenta algo, que es cuando David escribió en el Salmo 84: escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar donde reside la maldad. Obed-Edom era consciente de que en el momento en el que el arca saliese de su casa, como la presencia de Dios ya no estaría, volvería a reinar la maldad. Porque él vivía lejos de Jerusalén. Él vivía lejos de Jerusalén. Él vivía rodeado de los pueblos enemigos del pueblo de Israel. Mientras el arca estuvo en su casa, él estuvo protegido. Él sabía que en el momento en el que el arca saliese, volvería a estar rodeado de lobos al acecho. Así que toma las palabras de David y dice: escogería estar en la puerta de la casa de mi Dios que en mi casa, por muchas bendiciones que hubiese tenido. Así que el marrón que le cayó a Obed-Edom lo transformó en su asignación, porque era lo que había sido preparado. Y como os comentaba más adelante, Crónicas nos dice que Obed-Edom fue tan bendecido al ser portero del arca, que no fue un simple portero. La casa de Obed-Edom era la encargada de proteger, guardar la puerta sur del tabernáculo. La puerta sur era la puerta más importante en el tabernáculo, y más en la situación en la que estaba en Jerusalén, porque la puerta sur era la que comunicaba directamente con el palacio del rey. Él tenía el privilegio de abrir las puertas al rey de Israel cuando el rey de Israel venía a la presencia de Dios. Él tenía el gran privilegio de guardar esa puerta. Y no solo él, sino que vemos a lo largo del capítulo 16 de Crónicas que la casa de Obed-Edom fue bendecida en gran manera. De hecho, Obed-Edom tuvo 8 hijos estando protegiendo la puerta sur. Y 200 años después, sus descendientes todavía guardaban la puerta sur con el templo de Salomón. Así que la casa de Obed-Edom fue prosperada. Pero la prueba de Obed-Edom no era para Obed-Edom. La prueba de Obed-Edom es para nosotros. Porque
si algo quiero dejaros, es que nos convirtamos en Obed-Edom. Literalmente. Y para ello, voy a haceros un breve repaso de las bendiciones que había tenido Obed-Edom. Lo primero, sirvió con esmero, con entrega y con implicación al Señor. Lo primero, guardando sus preceptos como levita en su hogar, porque por eso aterrizó el cofre, el arca del pacto en su casa. Porque David conocía a Obed-Edom y conocía qué tipo de levita era. Así que sirvió con ímpetu, con esmero, con entrega al Señor. Fue ejemplo de reyes, así como para todo el pueblo. De hecho, fue tal ejemplo para los reyes que el propio rey David quiso hacer las cosas bien al ver cómo Obed-Edom era prosperado. Ese fue el ejemplo, el saber que cuando se guarda la presencia de Dios de la manera que Dios ha dictaminado, Dios nos prospera. De hecho, no hay otra manera de guardar la presencia de Dios. ¿Quieres guardar la presencia de Dios? Sigue sus mandamientos. No hay otra. Si quieres guardarla, tienes que seguir sus preceptos. Y al detalle, no vale nada. Obed-Edom fue bendecido en su familia, tuvo 8 hijos. Para los antiguos, tener 8 hijos era un símbolo de alta bendición. Cuanto más descendientes tengas, más próspera es tu casa, porque más se puede extender. Isaías, vemos como Isaías escribe y le dice a la mujer que no puede tener hijos: tú, desamparada, extiende tu tienda, ensánchala, porque vas a tener muchos hijos. Eso era el símbolo de la bendición. ¿Qué es lo que representaría hoy para nosotros tener muchos hijos? Esa bendición. No significaría tener más sillas llenas aquí. Tener sillas llenas aquí, tener un local más grande, es una gran bendición. Pero no es nuestra bendición de tener hijos. Porque nuestra bendición de tener hijos es guardar lo que Dios nos ha dado. La gente que está cerca de nosotros. Que aunque no esté aquí sentada, nos necesita. Un vecino, un familiar. Da igual. Cualquiera que esté cerca de ti necesita de ti. Y te digo una cosa. Tú has sido preparado. Sabes lo que hay que hacer. No estás sentado aquí simplemente. Estás aquí porque eres un siervo de Dios. Y tienes la obligación, como levita, de guardar la presencia de Dios. Y de dar acceso, como Obed-Edom, a la presencia de Dios, a las personas que no la tienen. Amén. Fue bendecido en su descendencia. Aún 2 siglos más tarde comentaba que sus descendientes seguían al servicio del templo. Tu bendición no es para hoy. Tu bendición se va a extender. Y tu bendición no es solo para ti. Tu bendición es para los que están cerca de ti. Que darte la bendición de Dios para ti es como quien tiene una vela, la enciende y se encierra en una habitación con ella. Él va a tener la luz, mientras que la vela está encendida. Sin embargo, si tienes una casa llena de velas, cuando una vela se está apagando puedes encender otra y compartir la luz con los demás. Esa es la esencia de esta bendición, la bendición que se extiende, la bendición que no es solo para nosotros, sino la bendición que es para nuestros hijos y para nuestros nietos. El quinto punto es curioso, porque quizás no lo vemos así, pero Obed-Edom fue bendecido en su trabajo. Obed-Edom fue bendecido, él era levita. Su trabajo era guardar el arca. Pero cuando el arca estaba en el templo ya no hacía falta guardarla. Así que su trabajo mejoró, fue guardar el templo. Ese fue su trabajo, tuvo una mejora. No quiero centrarme en la parte natural del trabajo. No es el trabajo físico. Dios no nos ha enviado a este mundo ni al lugar en el que estamos habitando, sea la población que sea, con un trabajo. Dios nos envió con una asignación. El trabajo es algo que nos ayuda a pagar nuestros gastos.
pero nuestra asignación es algo que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida. Y la asignación es algo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para que lo hagamos. A cada uno de los descendientes de Leví, Dios le dio la asignación de ser levitas. Y aunque no estuviese el arca del pacto en su presencia, ellos se preparaban. Pues alguna vez venían. Si Obed-Edom no se hubiese preparado como levita, si Obed-Edom no hubiese seguido los preceptos de Dios, Obed-Edom se hubiese perdido la bendición de tener la presencia de Dios. Pero precisamente por hacer lo que nadie veía, por estar donde nadie veía, fue cuando vino la bendición de Dios a él. No por hacer lo que otros veían. Obed-Edom no estaba en casa de Abinadab. Obed-Edom no había ido nunca a casa de Abinadab. Bueno, no sé si había ido o no había ido, la Biblia no lo dice. Pero Obed-Edom no había estado en casa de Abinadab, guardando el arca. Obed-Edom estaba en su casa, siguiendo sus preceptos, inculcando a sus hijos la cultura de un levita. Él estaba haciendo una labor que nadie veía. Cuando David se encuentra en la situación que ocurrió con la desgracia de Uza y dijo: tengo temor de llevarme el arca a Jerusalén, ¿dónde la puedo dejar? Seguramente alguien dijo: conozco a un tal Obed-Edom, que él es descendiente de Leví, el cual ha guardado desde su juventud hasta ahora los preceptos de Dios. En ese momento es cuando David dijo: pues llevémosla a casa de Obed-Edom, si efectivamente ha seguido desde su juventud su asignación. Vayamos aquí. A veces pensamos: yo nunca voy a ser el pastor de la iglesia. Quizás yo nunca me voy a poner a predicar. O yo nunca voy a dirigir la alabanza. O quizás yo nunca voy a salir a presentar el culto. Eso es motivo para que no hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Porque Dios nos ha dado a todos una asignación común, que es extender su palabra. Pero una asignación personal. Algo que Dios te ha dado y que tú en el fondo de tu corazón conoces. Sabes qué es lo que tienes que hacer. Lo sabes. Hace no mucho veía una película y en esta película hablan de una frase en la cual, bueno, pues es un cura que dice: en ocasiones siento que pierdo la fe. En ocasiones me siento como si hubiese perdido la fe completa en Dios, no creo en Él, no sé si existe, no sé si está ahí, no sé qué es, pero entonces hay algo dentro de mí que me pincha. Lo llamo la uña de Dios. Esa uña de Dios, esa cosita que te come por dentro, cuando tienes que hacer algo y no lo haces, es lo que te está diciendo cuál es tu asignación. En ese momento en el que, por ejemplo, asignaciones hay múltiples, igual que existían 12 tribus de Israel, cada una encargada de una asignación. Cada uno de ellos sabía lo que tenía que hacer. Existen múltiples asignaciones. Quizás tu asignación es ponerte delante de un púlpito y hablar. Quizás tu asignación es ser maestro. Quizás tu asignación es ser evangelista. O quizás tu asignación es ser simplemente alguien que ora, que intercede. O tu asignación es simplemente ser un hombro donde alguien va a llorar. Lo realmente importante es que para conocer tu asignación tienes que buscar esa uña de Dios, esa cosa que te pica por dentro, que cuando no lo haces dices: qué mal me siento, quizás debía haber orado por esta persona. O quizá en vez de decirle: sí, hermanito, oraré por ti, hubiese tenido que sentarme y escuchar ahí. Desde el momento en el que, ahora que los veo, desde el momento en el que entró en esta iglesia el pensamiento fix, los 4 pececitos: jugar, escoge tu actitud, alegra el día a alguien. Hay una que siempre llama la atención y es, curiosamente, la que siempre se me olvida, la que siempre tengo que mirar: estar presente. A veces es simplemente eso, estar presente cuando alguien te cuenta sus problemas. Quizás no seas la persona escogida para transportar el arca. Quizás no sea la persona escogida para ir delante del arca tocando el arpa. O quizás no sea la persona que ha sido escogida para proteger el tabernáculo.
Pero a lo mejor eres una persona que ha sido escogida para despejar la plaza donde se sentó el tabernáculo, o para barrerla, o para limpiarla, o para construir el tabernáculo, o simplemente para alimentar a los que vivían los que estaban en el tabernáculo. Eso no sé decirlo yo. Eso es lo único que lo puede saber, la asignación, pues cada uno de vosotros. Pero Dios te ha dado la asignación. Y tu asignación es algo que está desde que naciste y estará hasta que mueras. Tu asignación es allá donde cuando sigues los preceptos de Dios y cuando quieres más y cuando sigues la presencia de Dios, es cuando en tu asignación Dios te va a prosperar y te va a hacer subir un escalón más, como le hizo subir a Obed-edom. Obed-edom era levita. Obed-edom había sido encargado de guardar el arca, pero Dios le dice: cuando he visto cómo me has seguido, cuando he visto tu predisposición a servirme, cuando he visto eso, te voy a dar una categoría más. Ya no solo vas a estar encargado de guardar el arca, ahora tu familia va a ser la encargada de guardar la puerta. Y no cualquiera, sino la puerta suya, la puerta del rey. Ese es el resumen de la vida de Obed-edom. Pero su prueba, repito, que era para nosotros, es para que nos convirtamos en él. Y nos convertiremos en él a través de 4 pasos. El primero, hemos de aceptar con temor y reverencia lo que Dios nos envía. Esta es la parte importante, estos 4 pasos. Aceptar con temor y reverencia lo que Dios nos envía. ¿Alguna vez os habéis encontrado con esa persona que dice: qué pesado? A ver si me deja un rato. Que siempre está ahora con el WhatsApp, no te con el teléfono, sino por la calle. Y siempre está ahí: oye, quiero hablar contigo. ¿Por qué no vienes a mi casa? ¿Por qué no tomas un café? Ese pesado de turno, ese marrón que te ha tocado, es lo que Dios te ha enviado para probarte. Es lo que Dios te ha enviado para convertirte en este Obed-edom, para que aceptes con temor y reverencia lo que Él te envía, sea bueno o sea malo. Quizás lo que te ha enviado es una enfermedad. Ahí ya duele más, pero quizás Dios te ha enviado una enfermedad. O Dios te ha enviado un momento de crisis. O Dios te ha enviado un primo menudo primo. O Dios te ha enviado una bendición. Te ha enviado un trabajo mejor. Tienes que aceptar con temor y reverencia lo que Dios te envía. La segunda pauta: cuida y guarda lo que Dios te da. O sea, no solo lo aceptes, sino cuídalo y guárdalo. ¿Que te ha tocado el primo pesado del turno? Bueno, cuídalo. Porque ahí es donde Dios te va a probar. Ahí es donde Dios va a ver lo que es mejor de ti. El tercero: tener disposición para incomodarte, perdiendo las posibles bendiciones que Dios te ha dado, porque Dios te va a dar mejores. Quizá el incomodarte es lo que más nos cuesta. A todos nos gusta tener una casa limpia. ¿A cuántos les gusta limpiar la casa? Si quieres tener una casa limpia, tienes que incomodarte, tienes que limpiarla. Si quieres tener una gran bendición de Dios, tienes que incomodarte por Dios. Tienes que hacer las cosas que no te gustan hacer por Dios. Esa es la clave. Y a lo mejor dices: es que si hago esto, voy a perder la bendición que tenía. Un pequeño testimonio. A mí se me envió una prueba. Yo estaba en una iglesia y estaba pues simplemente dirigiendo la alabanza, y en un encuentro con un pastor de otra iglesia, el otro pastor me ofreció el pastorado de la iglesia y me dijo: es más, te proporcionamos un sueldo, no te tienes ni que preocupar, deja tu trabajo si quieres, porque aquí la iglesia paga un sueldo. Eso era una gran bendición, ¿no? Ser pastor de la iglesia y tener un sueldo. ¿Era eso? ¿O trabajar ensuciándome las manos como un mecánico cualquiera y seguir dirigiendo la alabanza? Mi decisión fue dura, pero fue clara. Dios no me ha llamado en este momento a ser un pastor ni a dejar mi trabajo.
Dios me ha llamado a algo más grande. No sé qué es. Todavía no lo sé, pero sé que Dios ya lo ha encaminado. Cuando comprendes eso y cuando dejas de lado las posibles bendiciones que tienes en pos de una bendición mayor, porque sabes que la única manera de hacerlo es seguir los preceptos de Dios sin atajos. Porque para ser, por ejemplo, pastor, no basta con que alguien te diga ser pastor. Has de prepararte, has de vivir ciertas circunstancias. Porque el pastorado no es algo teórico, el pastorado es algo práctico. Y un pastor no se hace, o sea, no se nace, se hace. ¿Vale? ¿Y cómo se hace? Vemos el ejemplo del rey David. Él siendo pastor, como niño, tenía que luchar contra leones, tenía que luchar contra lobos, tenía que cuidar sus ovejas, madrugar. Seguramente no lo dice la Biblia, pero seguramente David le tuviese que tocar sacar la leche de las ovejas. ¿Para qué? Para poder enfrentarse a un Goliat. Si David no hubiese sido pastor y de repente le ponen frente a un Goliat, cuando Goliat le dice voy a machacarte, David le hubiese dicho vale, pues machácame, ahí me dejo. Pero sin embargo, como David vivió y cuando vivió esas experiencias y cuando Goliat se le puso delante, voy a machacarte, él le dijo, ¿vienes a mí? Yo que he matado a osos, he matado a leones, he pisado serpientes, no voy con mis fuerzas. Si yo he podido acabar con osos, he podido acabar con leones, he podido acabar con fieras, no es porque yo podía hacerlos, es porque Dios estaba a mis espaldas. Eso fue lo que le tocó aprender a David. No había atajos, había un esfuerzo. Y el último, convertirnos literalmente en Obed-Edom. La palabra Obed-Edom es una palabra compuesta en hebreo. Obed significa siervo o adorador. Y Edom significa sangre, rojo o tierra. Cualquiera de estas tres palabras. Quiero centrarme en un siervo de sangre. Una persona normal y corriente. Obed-Edom no era alguien especial. Obed-Edom no había sido alguien que despuntase porque sí. Obed-Edom era una persona normal y corriente que quería seguir los principios, que de la noche a la mañana decide dar un paso más. Ese es el punto. Decidir avanzar. Decidir aceptar las pruebas que Dios nos da, porque a lo mejor las pruebas que Dios nos da no son para nosotros, son para probar a otros. Y las pruebas de otros son para nosotros. Cuando comprendemos eso y cuando queremos ver eso, Dios empieza a obrar, como obró a lo largo de esta historia en estas tres personas. Padre, queremos darte gracias, Señor, en esta tarde.